Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. Dios bendiga en esta noche a toda la audiencia de CX40 Radio Fénix y a todos los hijos y las hijas de Dios que siguen este programa. La paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y los invito a orar a Dios con toda nuestra mente y todo nuestro corazón por todos los necesitados y por todos nosotros. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos y por los niños de todo el mundo. También por nuestros gobernantes y por los que están en eminencia. También por todos tus hijos y tus hijas en esta noche. Tu bendición para todos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Bueno, hemos tenido en el día de ayer una hermosa reunión en nuestro lugar único que tenemos allí en Camino Maldonado, casi Veracierto, Camino Maldonado 4940. Y los invitamos para que nos acompañen, para que nos traten, porque es el último tiempo y este programa profético, que ya tiene unos cuantos años en este país, los cuales comenzó este programa el pastor Aquiles, con una enseñanza de parte de Dios para todos, sin acepción de personas. Y es algo que estaba determinado para nosotros los gentiles. Es un tema que nos enlaza a todos, porque entran en vigencia o ha entrado en vigencia las profecías que Dios tenía determinado para el último tiempo del cristianismo. El Señor Jesucristo viene pronto, como Él lo prometió cuando estuvo en este mundo. Y Él dio ciertas señales que habrían de acontecer cuando estuviese el tiempo cerca de su venida. Y puntualizó a sus discípulos cuando le preguntaron acerca del tiempo de su venida y del fin. Y bueno, dentro de eso tenemos especialmente el capítulo 24 de San Mateo, que nos hace referencia a ese tiempo. Y bueno, hoy estamos siendo protagonistas del tiempo y de todas las aflicciones, como dice allí, principios de dolores para el mundo en este tiempo, pero no es el fin aún. Mateo 24, versículo 6 en adelante, podemos estar leyendo, y dice así la palabra de Dios: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Todo esto se viene cumpliendo de un tiempo a esta parte, sin faltar nada a lo que Dios determinó. Y dice en el versículo 8, y todas estas cosas, principio de dolores. No el fin como muchos dicen que se termina o se terminaba el mundo en el 2000, otros antes anunciaban el fin del mundo. No, en absoluto no es así. Se termina nuestro tiempo en el cristianismo. El Señor Jesucristo viene y luego seguirá, según la determinación de Dios, un tiempo que corresponde a los judíos, nuevamente. Pero nuestro tiempo, el tiempo de los gentiles, se termina con estas y otras señales que el Señor Jesucristo determinó. Leemos un poquito más abajo, en los versículos siguientes, dice, entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿No? Todas estas cosas es necesario que se cumpla, y están cumpliéndose. La maldad se ha multiplicado a cosas que impresionan. De una generación a otra, la maldad del ser humano. Y el amor se ha enfriado, como dice aquí, se ha retirado, y mucho menos podemos decir que los cristianos que tienen el mandamiento, los hijos de Dios, no lo cumplen tampoco. Si bien ellos lo interpretan que según la congregación que ellos están, de amar al prójimo como a sí mismo, lo hacen. Pero no es así como el Señor lo enseñó. En el principio, según el Evangelio que el Señor predicó, era uno solo, y enseñó a sus discípulos, y sus discípulos en la misma manera lo predicaron y lo practicaron, y vemos los hechos de los discípulos que nos hablan justamente de eso que aconteció en Israel, cuando la gente obedecía a la doctrina y a la enseñanza y se unían a los discípulos, 3.000, 5.000, donde todos eran con la misma mente y el mismo parecer. Y todos eran iguales. Hoy en día no podemos decir que es lo mismo. No lo es. Y bueno, tenemos un trabajo que hacer todos los hijos y las hijas de Dios. Esto es un llamado, una determinación de Dios a un lugar para que se dé lugar al cumplimiento de la Escritura, donde tiene que haber una gran unidad y hermandad de hijos e hijas de Dios para esperar al Señor Jesucristo. Por eso, dice más abajo donde estoy leyendo, en versículos
13 y 14, lo vamos a leer, dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino, dijo el Señor Jesucristo, no el evangelio que hoy conocemos, según cada religión. El evangelio es uno solo. No hay un evangelio católico, un evangelio adventista, metodista, mormón, testigo de Jehová. No hay un evangelio pentecostal. No hay un evangelio para cada iglesia. No existe en la Escritura una cosa así como se practica y se predica. El Señor dijo: este evangelio del reino, el que Él predicó en el principio del cristianismo, y mandó a sus discípulos diciendo: predicad, enseñad, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, el tiempo de salvación, de la misericordia para la humanidad se había acercado en aquel entonces, anunciando las buenas nuevas de que había nacido un Salvador conforme a las Escrituras en aquel entonces. Y el Señor prometió que en el fin del cristianismo sería predicado el evangelio del reino por testimonio. No el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí o en cada uno de ustedes. No, el testimonio de lo que está escrito, de los hechos del evangelio de hace 2000 años, lo que produjo el evangelio en la humanidad, el cambio, la hermandad, la unidad de aquella gente que decía ser de Dios como era el pueblo judío, pero que había, como ahora, religiones diferentes, siendo Dios el mismo, uno solo, pero sus interpretaciones, sus creencias estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los samaritanos, y ellos tenían un único mediador, que era Moisés, y un solo Dios. Pero creían en diferente manera. Unos creían en la resurrección, otros no creían. Otros creían que en un lugar era que Dios era con ellos, como la samaritana, en aquel pozo de Jacob. Y bueno, hoy en día, ¿cuántas religiones por cientos hay? Por miles diferentes, creyendo en el mismo Dios, pero con un mismo evangelio, no. Se ha interpretado y se ha predicado acerca de la vida, del nacimiento del Señor Jesucristo y todas las maravillas y lo que Él hizo en la cruz por todos. Se cree. Pero en la práctica, ¿somos hermanos? No lo somos. ¿Nos hermanamos acaso aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo, donde dice la Escritura que Él enclavó las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, y las deshizo en la cruz, y unió a la gente de la época? ¿Y nosotros estamos igual que la iglesia del principio, donde todos eran con la misma mente y el mismo parecer, con una sola doctrina? No lo estamos, es evidente. No lo estamos, pero lo tenemos que hacer, porque material tenemos.
La palabra de Dios tenemos y la promesa de Dios que Él a una daría por su Santo Espíritu, nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas. Bueno, ¿y todo eso dónde está? En el Evangelio del Reino que predicó el Señor Jesucristo y que prometió que sería repetido en el último tiempo. Bueno, tenemos que entrar, colocarnos en Cristo, en su amor, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, en el amor de Dios. Lo podremos hacer, porque está escrito. Esa es la manera, el método que Dios nos ha dejado a todos los hijos y las hijas de Dios, para que funcionemos sin desavenencias en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos que colocarnos en Cristo, en su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo la cabeza de la Iglesia, de una Iglesia. De una Iglesia. No de las iglesias como estamos ahora. El Señor Jesucristo no hizo más que una iglesia en el principio. Y dio promesas que vendría a tomarla, a llevarla, una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él limpió a precio de sangre. Hoy, ¿cómo están? ¿Estamos siendo uno como Él nos dejó? No, no estamos. No podemos engañarnos. No podemos decir que el Señor nos tiene así, en esta manera, a los hijos de Dios enemistados, sin tratarnos, sin conocernos, y creyendo que el Señor en el cielo va a arreglar nuestra situación, nuestras enemistades, nuestras diferencias. No, es aquí en la tierra porque el Señor Jesucristo vino a este mundo y dejó su trono en los cielos para alcanzarnos a todos, no solo en su muerte, no solo por su sangre, sino también por sus enseñanzas. Los invito nuevamente para el próximo domingo a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano. Allí en la curva de Maroñas, donde termina 8 de octubre y comienza Camino Maldonado. Estamos allí en el límite, no hay cómo perderse, y es el único lugar que tenemos para congregarnos, o tiene Pueblo Santo en el momento. No crean y no vayan, porque hay quien trabaja con el nombre de nuestra denominación. No es de nosotros. No pertenece a nuestra congregación dicha persona o los que estén congregándose con él. El pastor aquí les dejó una enseñanza que ustedes pueden escucharla noche a noche, las grabaciones de este evangelio que yo he estado hablando, un material por Dios, por el Espíritu Santo para todos, para que nadie se equivoque. Dios no es Dios de división, no es Dios de disensión. Él no hace discordia. Él no es hombre, es Dios. Y ha determinado todas las cosas.
y su enseñanza para sus hijos es una sola. Y en esa manera el pastor Aquiles trabajó siendo enseñado de Dios muchos años por el Evangelio, a favor de todos ustedes, muchos años en esta emisora y en muchas emisoras del país, con mucho sacrificio, como hijo de Dios, siempre hasta el último momento fiel a la enseñanza que recibió, y ustedes lo pueden escuchar aún por el material que Él nos dejó, la enseñanza única para todos, como la fue la del Señor Jesucristo, como fueron los apóstoles, para todos, para que seamos hermanos, para que seamos iguales, para que seamos hijos de Dios e hijas de Dios. No por interpretaciones de hombres que dicen ser, que se autodenominan con títulos o denominaciones humanamente. Los hijos de Dios son a favor de todos, como lo fue el Señor Jesucristo y como lo fueron los discípulos. Para ser discípulo del Señor, que es algo muy grande. En aquel entonces, los seguidores del Señor Jesucristo, igual que su Maestro, tenían que vender sus posesiones para seguirle, para servirle. Hoy en día no es así. ¿Quién ha vendido sus posesiones como lo hizo también el pastor Aquiles, vendiendo todas sus cosas? Solamente un discípulo lo puede hacer, un enseñado directamente. El Señor Jesucristo dijo que su evangelio era dado a los pobres en aquel entonces. ¿Cómo puede ser que con el evangelio se han hecho ricos, con grandes empresas, grandes construcciones, grandes edificios, grandes organizaciones y grandes maestros? ¿Y los pobres? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde están los hijos de Dios como en el principio, que la gente llevaba a sus pies para que repartiesen según era menester, según la necesidad, donde a nadie le faltaba nada? El que tenía era como el que no tenía. Ahí estaba el amor de Dios, ahí estaba Dios con ellos. Hoy en día no es lo mismo. Hoy existen organizaciones, gente que paga para mantener las divisiones, con salarios asalariados, pero no seguidores del Señor Jesucristo, no discípulos del Señor, que lo hacen por amor, sirviendo al Señor que los envió para salvar, para ayudar la raza humana en la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer, darle lugar al Evangelio del Reino, como el Señor lo predicó y como enseñó a sus discípulos, diciendo que no tengáis, dice, muchos maestros, sino uno solo, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Dónde están las religiones en el Evangelio de Cristo? ¿Dónde están esos maestros
que dicen ser de Dios, ¿dónde lo registra la Escritura? ¿Para dividir? ¿Para enriquecerse con la palabra de Dios y el Evangelio, donde Él lo dio a los pobres? No, no es así. Hoy tenemos un trabajo que hacer, tenemos que juntarnos e integrarnos, hacer esta colectividad, esta hermandad, para ayudarnos entre los hijos de Dios y para esperar al Señor Jesucristo, porque Él viene por una unidad, por una hermandad, no viene por divisiones. No heredan, según el apóstol Pablo y los apóstoles, estas obras, el reino de los cielos, ni la división, ni la disensión, ni las enemistades, nada de eso. Bueno, Dios bendiga ricamente a todos y los esperamos entonces los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940. Dios bendiga a todos. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carrera, se reúne los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los esperamos. Así hemos presentado: Jesús dijo: soy Alfa y Omega, su voz en la medianoche, con la conducción de los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix.